el empresariado muchas veces no asume el rol de liderazgo que tendría que asumir, estando dispuesto a pagar los costos en el corto plazo para lograr, junto con los trabajadores, porque se logra junto con los trabajadores, la supervivencia del sector o incluso su florecimiento. Productividad y reducción de la jornada laboral en la práctica van de la mano. No es yo, fulano, zar de toda la Rusia, digo que la jornada tiene que reducirse, porque los sectores son muy diversos. Tenemos los consejos de salario. Entonces, en el Consejo de Salario tenemos a 3 élites: el Estado, los sindicatos ramales y las cámaras empresariales ramales, 3 grupos de élite, diseñando lo que va a influir en una persona que esté en Bichadero, que va a ser lo mismo que va a tener que hacer una gran superficie en Montevideo. Hay una parte de la sociedad uruguaya y a nivel mundial también que tiene una visión totalmente distorsionada de lo que es Cuba. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá, una nueva edición del programa que estrenamos los viernes, 21 horas es el estreno semanal, tanto por la pantalla de NSTV en Nuevo Siglo Cable como en nuestro canal en YouTube. Estamos en la temporada 12, estamos aquí como hace ya 12 ciclos, poniendo de alguna forma la agenda, los temas de coyuntura económica, también política y temas en generales que hacen a los negocios e inciden, ¿no?, en las decisiones de negocios en Uruguay. Y aquí tengo a Carlos Abel Olivera, director de Novabarca, lo anunciamos al comienzo del programa. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer siempre estar por acá. Un gusto tenerte, y ya ha pasado más o menos un año de nuestro último encuentro aquí también en el programa, y ha pasado mucho en el sector de la pesca, ¿no? ¿En qué momento estamos? Porque ha sido una comunicación muy destacada, que creo que quien está del otro lado ya entiende lo que pasó, ¿no? Pero pasaron cosas. Pasaron un montón de cosas. La verdad que desde la última vez que estuve por acá, ahora la pesca cambió radicalmente. Por un lado, la forma de, como bien tú dices, de comunicarse con la sociedad. Recordarás que en la entrevista anterior yo te había dicho que un gran debe del sector empresarial en Uruguay era comunicarse mejor y directamente con la sociedad, y no solo con el sector político. Y el conflicto que hubo, que es ineludible, que tuvo la pesca el año pasado, marcó un antes y un después en cómo se empezó a relacionar el sector con la opinión pública a través de la comunicación, que jugó un rol esencial en lograr un vínculo entre la opinión pública y el sector, que es un gran desconocido. Siempre se dice que el Uruguay vive de espaldas al mar, y había que lograr ese vínculo y que la gente entendiera qué era lo que pasaba, con muchísimo esfuerzo, muchísimos caminos, con poco presupuesto siempre, porque es un sector que viene muy cascoteado, pero se lograr ese vínculo y que se manifestara en cambios. Eso, más la convicción del empresariado y de los trabajadores de que las cosas tenían que cambiar, se logró una transformación muy importante, o por lo menos parar el deterioro que venía sufriendo en distintos elementos, y abrir la oportunidad de cambios, que es lo que hay hoy. Hoy lo que tenemos es una oportunidad. Allí no menor fue, digamos, de alguna forma poner las empresas, ¿no?, la decisión por delante, decir, por ejemplo, quienes quieran trabajar en la pesca realmente pueden hacerlo, y habilitaron hasta un sistema con inteligencia artificial. Exacto. De alguna forma como para también dar una respuesta, decir, bueno, las personas que hoy tenemos están por H o por B realizando un conflicto y no están queriendo trabajar, queremos que quienes quieran lo puedan hacer. Es que en realidad lo que se hizo, y que de hecho pasa en muchos otros sectores, es lo que pasó con el conflicto, es que una minoría había secuestrado una industria completa. Si una minoría generó una paralización que dejó a más de 3.000 personas sin trabajo durante un tiempo. Cuando nosotros, las empresas, decidimos decir, mire muchachos, lo que tenemos que hacer
es dejar que quienes quieran trabajar vengan a trabajar. Y ahí vamos a saber, porque nosotros nunca pensamos que iba a tener la respuesta que tuvo. Tuvimos más de 12.000 solicitudes para trabajar, para embarcarse en los buques. Entonces, lo que queríamos era, más que nada, abrir la cancha y saber de verdad quién quería trabajar y quién no. De hecho, la mayoría de los trabajadores que están hoy en los barcos y que entran son los mismos que estaban antes. Entonces, el conflicto fue generado por una minoría, que es lo que pasa en muchos otros sectores, que lamentablemente el empresariado muchas veces no asume el rol de liderazgo que tendría que asumir, estando dispuesto a pagar los costos en el corto plazo para lograr, junto con los trabajadores, porque se logra junto con los trabajadores, la supervivencia del sector o incluso su florecimiento. Y lo que en este caso hicimos fue que no quedara en esa minoría y abrir la cancha, que pudieran entrar más personas. La inteligencia artificial fue una herramienta novedosa y que permitió procesar muchos más perfiles de lo que podría haber hecho un sistema basado solo en entrevistadores humanos, ¿no? Y esa fue la herramienta potenciadora que generó mayor productividad a la hora de implementar lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero sí, fue un cambio grande. Y como bien tú dices, a partir de un cambio de visión y de disposición más que nada de los empresarios. Quiero marcar un inciso allí porque me parece interesante, ¿no? Saber cómo se les ocurrió decir, bueno, vamos a saber realmente quién quiere trabajar en la pesca y vamos a diseñar, entiendo que contrataron una empresa que diseñara un software especialmente para analizar currículums y perfiles de personas que se quisieran inscribir para ser, parte del sector. ¿Cómo nace todo esto? A ver, primero, la demanda ya estaba. Siempre sucede cada vez que hay paros extorsivos en la pesca, que es un sector que viene hace décadas con una relación laboral disfuncional en la cual el conflicto es la única forma de resolver los problemas, que en realidad lo que hace es generar más problemas todavía. El conflicto disfuncional, porque el conflicto de diferencia de posiciones puede haber siempre y se pueden resolver de manera constructiva o destructiva, pero siempre es un reclamo de los trabajadores que vienen sotoboche y te dicen: yo no estoy de acuerdo con esto, pero no me puedo exponer en una asamblea, yo quiero salir a trabajar, tengo mi familia pasando mal, pero no me puedo exponer porque tengo miedo. Y entonces, súmale a eso las manifestaciones que ya estaban haciendo las trabajadoras de las plantas, que se veían secuestradas también porque al faltar materia prima las plantas terminaron parando. Claro. Entonces había una demanda general, incluyendo a muchísimos trabajadores de los barcos, muchos marineros, maquinistas y patrones de los barcos, que nos decían que ellos querían trabajar, pero que no podían dada la situación que estaba. Entonces eso nos llevó a pensar, bueno, aquí lo que hay que hacer es generar la herramienta para que el que quiera trabajar lo pueda hacer. Después la inteligencia artificial vino, empezamos a valorar empresas que pudieran ayudarnos en generar un filtrado de todos los solicitantes, porque había desde personas con mucha experiencia en el sector hasta personas que no tenían idea de lo que era un barco. Entonces había que tener elementos de clasificación y de orden, y ahí apareció en las discusiones alguien que conocía una empresa que ya existía, que tenía esta entrevistadora que se llama PIA, y lo que nosotros hicimos fue alimentar la inteligencia artificial, es decir, se termina programando, por llamarle de alguna forma, para que consulte las cosas que son inherentes a la pesca, tanto temas técnicos propiamente dicho, como temas de personalidad y demás, porque lo haces frente a una cámara, ve tus movimientos faciales ante cada pregunta, es decir, hay mucho más detrás, pero la entrenas específicamente para lo que vos querés, ¿no? Lo podés hacer distinto según los cargos, por supuesto según la industria, y llegamos ahí a partir del conocimiento de que alguien que había visto que esa empresa estaba lanzándose y empezando a andar, y bueno, dado el volumen que se manifestó de solicitudes, decidimos que era lo mejor la inteligencia artificial, ¿no? Qué interesante, ¿no? Allí te pregunto algo que no sé si te ha tocado responder, pero por lo pronto me parece interesante, ¿no? Porque ¿hasta dónde el empresario puede disponer, en este caso, de su empresa, ¿no? Porque me resulta curioso, por ejemplo, la LUC, entiendo que vino a resolver uno de sus capítulos allí, una de sus leyes, la posibilidad de que el empresario, quienes quieran trabajar, pudieran hacerlo en el caso de que un conflicto lo pudiera impedir, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se aplica? Porque tú me dices que, bueno, en la situación en la que estaban las plantas paradas, personas que no podían ingresar a los barcos a trabajar, a zarpar, imagino. Entonces, ¿hasta qué punto está el derecho del empresario de decir, bueno, porque imagino que correspondería hasta, no sé, en algún caso alguna denuncia, incumplimiento de la ley, ¿no? Porque es
yo siento que es como un ataque a la propiedad privada. Es que es un ataque a la propiedad privada y la libertad de empresa, ¿no? Que termina atentando contra las decisiones de inversión y de crecimiento que tengan los empresarios. Cada sector tiene sus particularidades. En el caso de la pesca, se daba hasta ahora que el sindicato había establecido de facto un monopolio, se había convertido en un proveedor de mano de obra. Entonces, si no estabas afiliado, no podías trabajar, no podías subir a trabajar en un barco. Ese monopolio era de facto, tenían una herramienta que era un taloncito que te tenía que dar el sindicato para un permiso para subir al buque a trabajar y una lista en el que ellos decidían quién podía o no. Entonces, terminaba no decidiendo el empresario, quien junto con el patrón de pesca, como establece el Código de Comercio y las prácticas a nivel internacional, no podías decidir tú quién trabajaba, era el que venía en la lista, lo cual es una locura, ¿no? Eso se combina con qué es lo que pasa muchas veces con el Estado haciendo cosas que no tiene que hacer y no haciendo las cosas que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, el tema del derecho al trabajo y del acceso se debería defender, y ante unas cuantas denuncias que se han hecho ante la Inspección General del Trabajo, que tienen más de una década algunas, no ha habido pronunciamiento ni sanciones concretas contra el sindicato por estas prácticas. Si le sumas un conjunto de regulaciones y normas que generan barreras de entrada innecesarias al sector, es decir, cursos que te exigen que tienen una extensión superior a lo que es a nivel mundial y demás, y que muchas veces esos cursos, la matrícula, tiene una influencia, una incidencia muy grande del sindicato en decidir quién los pasa y quién no, genera un esquema de cierre de sistema en el cual el empresario no podía decidir quién podía trabajar. Muchas de esas cosas subsisten. La bolsa de trabajo Uruguay Pesca rompió el cinturón del taloncito y de la lista. Todavía en materia de barreras de acceso al sector, en formación, en lo que se exige y demás, que son cosas que tenemos que cambiar con prefectura, que hay que cambiar en la normativa para llevar eso a lo que es la realidad a nivel internacional y que puedan venir más personas a trabajar, esos 12.000 que querían trabajar, eso está por cambiar. Pero lo que estaba de parte del empresariado ya se hizo. Y indudablemente es una barrera gigantesca y un freno a la propiedad privada y a la libertad de dirección, ¿no? de empresas. Sí, sí. Allí hoy están trabajando de manera estable, digo, el conflicto quedó atrás, ¿queda algún rezago? Porque me imagino que también, como todo, ¿no? Como cuando hay alguna dificultad, alguna discusión, digo, después retomar las relaciones a veces cuesta un poco. Sí, hoy se está trabajando de manera normal. Las cámaras han desconocido al sindicato, al SUMA, al sindicato de marineros, como un interlocutor válido, al menos mientras tenga la dirigencia actual. ¿Por qué? Porque es un sindicato que firmó un convenio que incluía la paz social durante 3 años y que lo violó flagrantemente e insistió en ello. Entonces, nosotros consideramos que cualquier cosa que firmen no vale nada, que es lo que le hemos expresado al Ministerio de Trabajo, que insistentemente nos ha pedido que vamos a negociar con alguien que sabemos que no va a cumplir. Entonces hoy no lo consideramos un interlocutor válido. Fuera de eso, que es, en mi opinión, anecdótico, porque no le hace al trabajo, con los trabajadores está todo bien, los barcos están entrando y saliendo, las plantas están trabajando. Tenemos las dificultades que nos generaron los 2 paros seguidos, porque no hay que olvidarse que en el 2024 el sindicato también paró para presionarnos a firmar un convenio colectivo. Entre el mes de mayo y el mes de julio de 2024 perdimos casi toda la zafra, sí, venimos de perder 2 zafras seguidas. Las empresas están muy débiles, financieramente están muy complicadas y estamos haciendo magia para salir. Hoy hay una parte de la flota, ponerle capaz que hasta un 20%, que no ha salido porque literalmente las empresas no tienen dinero para alistarla y salir, y vienen de traspié en traspié hasta llegar a la zafra, que es cuando el flujo de caja se hace positivo y ahí podés empezar a levantar, a pagar las deudas, porque el daño de estos 2 años es monstruoso, ¿no? Entonces, con el sindicato no hay relación, no hay diálogo, no hay conversación, no se le reconoce, no se le legitima como un actor, y el trabajo está funcionando en lo que a relaciones laborales respecta, normal. Como cualquier empresa, viene el trabajador, trabaja, cobra, el barco sale, entra, viene el pescado, la planta trabaja, normal. Bien. Relaciones sanas, normal. Bien, bien. Vamos a seguir hablando de estos temas y de otros que tú mencionaste, ya adelantaste, el clima de negocios, inversión, son temas que forman parte del menú del programa, así que te invito a que vayamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Carlos Abel Olivera, director de Novabarca. Carlos, ¿te han llamado de otras empresas? No sé, imagino, has sido muy crítico con la situación, por ejemplo, en redes con Aprole, porque de alguna manera el caso La Pesca resultó en los hechos exitosos desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de resultados finales, digamos, de reactivar una industria. ¿Has tenido comunicación en ese sentido? Sí, ha habido comunicación conmigo y con directivos de la Cámara, de algunos sectores de alta conflictividad laboral que están ya al límite de lo que puede sostener una actividad empresarial. Y bueno, hemos tenido conversaciones al respecto, nosotros le hemos transmitido nuestra experiencia en la medida de lo posible. Y bueno, lo que esencial que le hemos comunicado es que el primer paso es la voluntad, ¿no? Estar dispuesto a dar el cambio, a pagar el precio en el corto plazo de las transformaciones, de cambiar los hábitos, de romper la inercia. Y bueno, sí, nosotros estamos a las órdenes para el que quiera que compartamos la experiencia y que lo podamos acompañar por el bien de ellos mismos y de sus trabajadores, ¿no? A fin de cuentas, de estas situaciones que son de beligerancia constante, muy poquita gente gana algo, la inmensa mayoría pierde. Pero sí, hemos tenido bastante comunicación de distintos sectores. Pues me da la sensación de que las personas, la gente, la sociedad, la opinión pública, en definitiva, muchas veces no termina entendiendo cómo se llegan a ciertas situaciones límites. El tema está en una relación extorsiva. Te voy a poner 2 ejemplos, que es la pesca y con Aprole, como bien tú mencionabas. En el caso de la pesca, se dio por muchos años que ceder ante las empresas primero están en una bicicleta financiera en la cual tenés que trabajar sí o sí, incluso a veces a pérdida, para pagar las deudas con las que vienes, ¿no? Y así empujar hasta llegar a la zafra. Entonces, si un sindicato te hace un paro, especialmente en zafra, donde haces el 70% o 80% de la utilidad del año, o cedes a casi cualquier cosa o te fundís. Entonces, no es por gusto que el sindicato de la pesca hace su asamblea el 29 de abril. Hace justo antes de la zafra. Está pensado para hacer daño. Está pensado para poner de rodilla al sector empresarial. Entonces, esto hace que por décadas los empresarios, muy a mi pesar, porque yo tuve muchísimas discusiones con mis colegas durante muchísimo tiempo diciéndole esto es inviable, no podemos legitimar una relación extorsiva en la cual viene alguien, te pega, te pide algo absurdo, hay un convenio firmado, se viola todos los días en cada salida por el dulce de leche o por los panchos, perdiéndose miles de dólares y el esfuerzo de mucha gente, porque hay que entender que en la pesca, voy a poner un ejemplo, pero pasa en otras cosas, cuando alguien decide parar una actividad, muchas veces se está burlando del trabajo de muchísimas personas
que hicieron un montón de cosas, por ejemplo, para que ese barco estuviera listo para salir. Hubo gente paleando hielo a las 2 de la mañana, hubo gente que cargó cajones, hubo gente que reparó el barco de madrugada para que estuviera listo, y vos venís y decís, no, hoy no salgo. Te estás burlando de todas esas personas y de los miles que están esperando ese pescado en una planta para trabajar. Entonces, hay un montón de personas que se afectan con esto, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que por mucho tiempo el empresariado decidía, es peor no ceder que ceder. Y eso llevó al sector a una situación límite. Y lo mismo le pasa a los lecheros. Cuando vos tenés una conversación, te dicen, no, pero enseguida la vaca hay que ordeñarla todos los días y enseguida hay que empezar a tirar leche. Y es lo mismo que les pasa con las relaciones laborales disfuncionales que tienen. Como están muy presionadas porque tienen los animales y tienen un producto que es perecedero, saben que la posibilidad de extorsionar es muy rápida, ¿no? Y terminan cediendo hasta llegar a las situaciones que se han dado de tirar un montón de leche o de tener organizaciones que, teniendo de los mejores empleos que hay en el país, en la pesca pasa lo mismo respecto a los sueldos del personal embarcado, que están entre el 10 y 5%, los más altos del Uruguay. Igual tenés una relación disfuncional y de ruptura porque tienen legitimado ese comportamiento, legitimado por el empresariado, ¿no? Que bajo esas presiones cede, hasta que llega un punto, como pasó en la pesca, que o parás o te fundís. Esperemos que, por ejemplo, Aconapro no llegue a ese límite, aunque algunas señales han dado de que hay algunas partes del negocio que en este estado de cosas no pueden seguir, ¿no? Ahora, allí no menor es importante, y quiero destacar un poquitito más este punto, y bueno, como gaje del oficio también, lo que hace el trabajo de comunicación, ¿no? Porque no es que fue de alguna forma algo que se fue dando, sino que hay una planificación estratégica de la comunicación, ¿no? De salir a contar, cuándo salir a contar y también qué me sirve y qué no para empezar a negociar en serio. Bueno, en el caso nuestro, la comunicación jugó un rol vital, ¿no? Nosotros, en primer lugar, lo que nos dimos cuenta hacía mucho tiempo es que la pesca nadie la conocía. No hay un vínculo emocional, la sociedad no entiende qué pasa. Lo único que había sobre la pesca eran noticias negativas. Siempre conflicto, y en Semana Santa alguna entrevista, va a faltar pescado, no sé qué, pero más allá de eso nada se hablaba de la pesca. Y lo que empezamos a hacer, de hecho mucho antes del conflicto incluso, fue empezar a contar qué era la pesca. Empezar a mostrar los barcos, empezar a mostrar cada zarpe, explicar qué es un barco de costa, qué es un barco de altura, qué es una corvina, cómo son los permisos, quién trabaja en las plantas, cuántas personas hay. Y entonces una especie de bienvenidos a bordo, que así llamamos algunas secciones de lo que publicamos en X, que es nuestro principal canal de comunicación, para que la gente entendiera. Y eso fue generando, incluso desde antes del conflicto, ya un vínculo con una parte de la población que empezó a entender qué era lo que pasaba allí, que no era solo gente que está en el muelle y que se están peleando todo el día, empresarios y ¿cómo se llama esto? Y empleados. Y además tirar abajo un montón de mitos sobre los barcos, las condiciones, lo que ganan. Nosotros hemos subido recibos de sueldo, hemos subido recibos de compra de los víveres para que se vea lo que se compra para que las personas consuman a bordo. Y eso empezó a tirar abajo muchos de los mitos y las leyendas negras, ¿no? Eso es algo que venimos haciendo, hicimos antes del conflicto y seguimos haciendo, que es contando la historia de la pesca, ¿no? Para que la gente, la historia del día a día, para que la gente se vinculara. Después, durante el conflicto, fue esencial la comunicación con muchas decisiones muy difíciles, porque implicó varios frentes, distintas partes del gobierno, distintas partes del empresariado, distintas partes de los trabajadores, y había que manejar, y hay que seguir manejando con mucho cuidado la comunicación, qué decir, qué no decir, cómo decirlo, qué mensaje se quería transmitir, cada palabra en su momento preciso, y bueno, ha sido un esfuerzo muy grande en ese sentido para comunicar más que nada lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, no es decir lo que no pasa, sino decir lo que está pasando. Primero tiene que haber hechos para que después haya noticia de comunicación. Y sí, la verdad que fue un trabajo tremendo, sigue siendo un trabajo tremendo y lo va a hacer más porque nosotros tenemos una agenda muy amplia de transformaciones que estamos proponiendo para el sector pesquero. Y, ¿algo se puede adelantar allí? Sí, son cambios. Uno ya te lo comentaba, hay que cambiar en gran medida cómo se accede al trabajo en la pesca. Sí. Hoy es una gran barrera de entrada que termina incluso discriminando a los trabajadores uruguayos, porque llega un trabajador extranjero con libreta de embarque y viene y puede trabajar. Claro. El trabajador uruguayo para embarcar tiene que pasar por un montón de barreras que son totalmente innecesarias si se revisa con la normativa comparada a nivel internacional. Esa es una parte importantísima. Después hay un montón de costos del Banco de Seguro del Estado, del BPS, que están específicamente enfocados en la pesca,
pesca y que nos generan sobrecostos de decenas de millones de dólares que bien podrían servir para tener más capitalizadas las empresas, para invertir en barcos nuevos y demás. Y otra parte importante es el tema del cambio institucional. Nosotros tenemos el órgano que gestiona lo que son los recursos acuáticos, la DINARA, que es una parte del Estado que ha sido muy descuidada durante mucho tiempo por todas las administraciones, y que nosotros proponemos ahí la creación de un instituto que sustituya a la DINARA con participación del sector privado, que como ves en la pesca hemos asumido el liderazgo de cambiar para bien. Entonces la idea es crear un instituto que tenga más recursos, que podamos tener barcos de investigación, que podamos colaborar más y desde ahí poder trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Parlamento eventualmente para seguir cambiando las cosas. Entonces esas serían las distintas patas. Hay un montón de cositas más. Tenemos un documento que se llama Azimut, que el Azimut es como se marca el rumbo. Y bueno, incluye desde la pesca industrial hasta la pesca artesanal. Es un muy lindo documento que después te pasaré. Bueno, perfecto, me interesa, por supuesto. Para ir finalizando el capítulo pesca, que bueno, que vaya si es interesante y que también ilustra, ¿no?, muchas de las cuestiones que también pasan a nivel de otras empresas y cómo se solucionan o cómo se podrían solucionar. Te voy a hacer reaccionar a un video y ya regresamos. Nosotros nos hemos contactado, fuimos el año pasado a la FAO, conseguimos apoyo técnico para que nos ayuden a desarrollar un plan de pesca que pase más de que ojalá vaya más de un periodo de gobierno. Hemos estado conversando para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado, que en plena plaza tener un conflicto, ¿no? Yo le decía con mucho cariño a los sindicatos, si va a haber un conflicto que sea antes o después, no en la zafra, ¿no? Este problema ahora que surge es nuevo y yo creo que afecta. Ahora, yo no sé si hay en el mundo algún país que descubre petróleo y no trata de sacarlo. Yo no conozco, pero no soy un especialista en estos temas, pero me parece que es claro. Entonces, lo que ellos pedían, si no me equivoco, están en contra de esto porque entienden que los perjudica directamente, pero pedían un par de meses más para poder aprovechar más en esta época, que entiendo que podían mejorar la pesca. Bueno, no sé, eso capaz que se puede conversar. ¿Te imaginas que la decisión de que venga un barco a hacer prospección, en principio no pasa por el Ministerio de Ganadería? Pero tendría que haber coordinación entre, en el caso ANCAP o el Ministerio de Industria, o el Ministerio de Ambiente y Ganadería, para decir, bueno, mire, yo los pesqueros, la verdad que tengo este problema, ¿no se puede aplazar un par de meses esta prospección? Sí, yo creo que eso, ¿cómo te decir? Supongo que ahí vos tenés también empresas extranjeras que van a trabajar, ¿no? No, son empresas extranjeras, bueno, claramente. Si uno lo mira, ¿cómo le digo a una empresa? No, espera un poquito, no funciona así. Bueno, allí escuchábamos la palabra de Alfredo Frati, que es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en una nota hace unos días. Con respecto, le estaban preguntando también hacia lo que fue, bueno, ya el inicio de la prospección sísmica en el mar territorial en búsqueda de hidrocarburos y el impacto en la pesca. Bueno, tu opinión, tu análisis. A ver, voy a empezar por el principio con respecto a la sísmica y a lo que decía el ministro de que si no hay algún país que él no conoce algún país que teniendo petróleo no lo explote. Yo creo que no hay ningún país que teniendo petróleo disponible no lo explote. De hecho, tenemos un ejemplo de un país que teniendo petróleo es símbolo y ejemplo a nivel mundial del manejo sostenible del petróleo para el beneficio propio, pero además es un gran productor de productos pesqueros, que es Noruega. Si Noruega es un país que exporta unos cuantos miles de millones de dólares en productos petroleros, tiene su fondo soberano, eso es un ejemplo en ese sentido, pero es un país que exporta, el año pasado exportó 18.000 millones de dólares de productos del mar. Entonces es un país que logró compatibilizar los dos sectores. Entonces ahí, con respecto a eso, se pueden hacer bien las cosas. Nosotros, yo personalmente, soy de la opinión de que no se han hecho bien, desde el propio llamado de ANCAP, que prácticamente loteó toda la superficie del mar uruguayo, que no es lo que se da en otros países, que son proporciones más pequeñas. Acá es básicamente todo, porque tampoco es que tenemos, si bien proporcionalmente tenemos más superficie marítima que terrestre, sigue siendo chica comparado con otros países, ¿no? Y se loteó toda. Después no estamos de acuerdo con la forma en que se dieron las autorizaciones, porque todos los supuestos que hay respecto a la afectación que pueda haber subestiman muchísimo las afectaciones, máxime cuando ya hubo una experiencia en el 2012, que sabemos que la pesca en algunas especies de hecho cayó hasta un 42%.
Se aceptó que hubiera más de un barco trabajando a la vez, lo que crea superposición de las ondas. Hay evidencia científica que estas ondas a baja frecuencia viajan más de 2.000 y hasta 3.000 kilómetros. Entonces a veces lo que dicen, no, la afectación va a llegar hasta 18 millas donde esté el barco. Se sabe científicamente que no es así. Después los dichos respecto a que ya estaba aquí el barco y demás, nosotros tenemos 53 barcos acá para trabajar. En nuestra opinión, como bien le preguntaba el periodista, haber permitido que se hiciera la sísmica justo antes de la temporada, después de haber habido 2 temporadas que perdimos, es una irresponsabilidad. Es decir, no están definidos con claridad los sistemas de compensación. Básicamente el Ministerio de Ambiente le dijo a la empresa, diseñá vos el sistema de compensación. ¿Qué sería el sistema de compensación? Es decir, es a partir de los daños que cause la sísmica a la pesca, cómo nos van a resarcir las empresas. ¿Qué, con dinero? Claro, con dinero, básicamente. Entonces, el sistema de compensaciones, el Ministerio de Ambiente le dice a la empresa, diseñalo vos. Y después se lo acepta. Y después cuando lo lees, te dice que básicamente es un tema entre partes y que el Ministerio no participa. ¿Cómo no participa? Si lo diseñó una parte interesada, que ya desniveló el terreno, vos lo aceptás y yo, que no participé en el diseño, resulta que después tengo que jugar con las reglas del juego que impuso otro y que vos aceptaste. Esas propias reglas de juego son prácticamente, perdón, pero es una burla, la forma en que se identifican los daños, los reclamos cómo son, el área, hasta dónde se puede, que los reclamos hay que presentarlo un mes, reclamos que de daños hasta un mes después, cuando sabemos, por ejemplo, hoy se está prospectando sobre la zona de cría de la merluza, donde están las larvas y los huevos de merluza. La merluza tiene un ciclo de vida hasta su madurez de entre 2 y 3 años. Aquí va a haber daños, como se experimentaron la vez pasada, hasta 3 o 4 años después. ¿Va a impactar en la pesca? Totalmente. ¿En las próximas zafras? Sí, eso es claro. Es decir, va a haber un impacto. Nosotros recientemente hubo una reunión con Viridian, que es la empresa que lo está haciendo, pero nuestro problema no es con la empresa, nuestro problema es con el Estado, que es el que debía oficiar como un juez imparcial, buscando minimizar los impactos para las partes y que se hiciera y que se explore y se busque petróleo, porque nosotros no estamos en contra, sabemos que el país necesita los recursos y demás, pero se puede hacer mucho mejor y no terminar pasándole por encima a la pesca. Entonces, que hayan traído el barco, yo no voy a atribuir intencionalidades, pero opera en la práctica como una forma de presión, que ya lo expresa el propio ministro, ya el barco estaba acá y no tenía permiso. Estaba acá a cuenta y riesgo de quienes decidieron traer el barco. Entonces, no es de recibo ese argumento. Nosotros seguimos en conversaciones, se presentó recientemente, y aquí creo que tenés la exclusiva, una acción en contra de la autorización y de los sistemas de compensación. Y bueno, vamos a seguir la vía legal, vamos a comunicar muchísimo más a la población para que entienda los impactos de esto. Pero insisto en que es totalmente innecesario haber llegado acá porque se podía haber hecho mucho mejor desde antes. ¿Faltó planificación? Faltó humildad, faltó objetividad. Gestión. Faltó gestión. Faltó sentar a las personas en la mesa, entender los impactos que tiene esto y conversar y buscar alternativas, ¿no? Sostenibles, porque las hay a nivel mundial. Ha habido incluso ofrecimientos de autoridades noruegas que participaron en diseños anteriores de dar una mano desde el gobierno anterior. No ha habido comunicación por ese lado, entonces se podía haber hecho mucho mejor. Históricamente ha pasado que cuando un sector no es tan conocido y más como la pesca, ahora sí lo somos bastante más, se le termina pasando por encima, ¿no? Pero bueno, ahora a nosotros nos toca dar la batalla, ¿no? Allí dice el ministro que habló con el sindicato y demás. ¿Él intercedió? ¿Intercedió el ministro cuando estuvo en los conflictos? No. El ministro, en una actividad que hubo, ya cuando se había resuelto el conflicto, hizo alguna comunicación hizo una locución en la que le dijo ahí, estaban los dirigentes del sindicato, que estas cosas no podían pasar más, pero no hubo, durante el conflicto no. Sombrero ajeno. Un poquito. Y qué sé yo, ¿viste? Tampoco comparto que diga paren antes o paren después. No hay que parar. Es decir, nosotros tenemos que entender como sociedad que un paro de una actividad tiene un costo brutal, que el mundo no te espera. Nosotros perdimos un montón de clientes, incumplimos, van y le compran a otro. Entonces, el usar el paro como algo que no pasa nada, como la primera herramienta, es algo que nuestra sociedad tiene que entender. Si queremos convertirnos en un país desarrollado y sacar a cientos de miles de personas a la pobreza y que no haya más de 600 asentamientos y aumentar la movilidad social que en el país está estancada hace muchísimo tiempo, tenemos que asumir la responsabilidad de que cosas como esta destruyen el clima de inversiones. Por eso tenemos un 16% de formación bruta de capital.
destruyen la creación de empleo y entonces no ayudan. Hay que decir, el paro es algo de ultísima instancia porque los daños son masivos y duran por años, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que entender en general nuestra sociedad. ¿Hay una cultura del paro? Hay una cultura del paro, totalmente. Hay una cultura del paro porque es una cultura de irresponsabilidad en ese sentido, porque no se entiende el yo quiero esto y yo paro. Y no entiendo que hay miles de personas detrás. Nos pasa con el puerto, por ejemplo. Nadie se imagina el daño masivo que le ha creado y generará por años la seguidilla de paros que ha tenido el puerto en este último año y los que ha tenido antes. Nadie se puede imaginar cómo eso que es generado por 100 personas o 100 y algo personas va a afectar a los 3.5 millones de uruguayos, los está afectando hoy y los va a afectar por los próximos años. Entonces, falta responsabilidad a la hora de gestionar ese tipo de medidas, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas, hablabas allí de lo que hace, ¿no?, al crecimiento económico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquitito de eso en el próximo bloque de Empresarios de Acá, el diálogo con Carlos Abel Olivera, director de Nova Barca. Ya seguimos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Carlos Abel Olivera, que es director de Nova Barca. Hicimos una puesta a punto de la pesca, negocios vinculados, ¿no? También lo que hace a la conflictividad laboral. Y así, no menor, uno de los temas que también está en agenda y que se proponen, ¿no?, a nivel, bueno, no solo de Poder Ejecutivo, perspectivas que se plantean en el presupuesto nacional, que de alguna forma es la hoja de ruta, ¿no?, del gobierno, y las dificultades que tenemos hoy y que estamos viendo a nivel económico, como para decir, bueno, vamos a tener un crecimiento que puede llegar a ser sostenible a tasas, ¿no?, que son las esperadas, ¿no?, por el Poder Ejecutivo, en principio, y en esa hoja de ruta que marcó con el presupuesto quinquenal, que muchos analistas privados ven lejana. Tú, como empresario, ¿no?, ¿qué entiendes que se tiene que hacer para, de alguna forma, aportar un granito de arena a que ese crecimiento económico sea posible? Desde el empresariado. Sí. Desde el empresariado lo primero es comunicar a la opinión pública y al sistema político la divergencia muchas veces entre las expectativas y las cosas que ve el sistema político, que muchas veces está desconectado de la realidad con la que tomamos decisiones, de comunicarle la realidad. ¿Cuál es? En el presupuesto es vox populi y ya la práctica lo está demostrando que el crecimiento del país está totalmente sobreestimado. Así se esperaba un 2,6, si mal no recuerdo, para 2025. Y yo en julio, que no soy un analista, sí soy economista, pero no soy un analista, no estoy en el tema, pero ya en julio, agosto de 2025 yo le decía, muchachos, esto va a ser 1,8, 1,9. Terminamos el año, no se llegó al 2%. Hoy en día los pronósticos andan rondando el 2 y yo sigo diciendo, si crecemos, va a ser por debajo de 1, si crecemos. Entonces, el sector empresarial, lo primero que tiene que hacer es, como se dice en inglés, hope the best, prepare for the worst, ¿viste? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, adaptarse a la realidad y transmitir con sinceridad a la opinión pública y con valentía y al sector político, porque así lo ayudas además a tomar decisiones y no termina siendo como aquella historia del rey que estaba desnudo, ¿viste? Y nadie le decía hasta que el niño le dijo el rey está desnudo. Transmitirle qué es lo que está pasando y cómo tú estás teniendo que tomar decisiones de achique, de desinversión, de despedir personas, a raíz de decisiones que se toman u otras que no se toman. Para mí, es decir, haber hecho un presupuesto que estima un crecimiento del gasto hasta el final del periodo alrededor del 10%, con una expectativa de crecimiento tan grande, sin considerar reducción del gasto público, es decir, al contrario, creciendo, aunque aspiraba a una eliminación, una reducción sustancial del déficit, pero solo basada en crecimiento, y no tomase un montón de medidas profundas que hay que tomar para que el Uruguay de verdad despliegue su potencial, es un problema que condiciona el resto de la economía, porque el Estado es el principal actor económico de un país, ¿no?
Entonces yo creo que el empresariado lo que tiene que hacer es eso, prepararse para sobrevivir, porque el contexto es bastante complejo hoy en día. Yo en el corto plazo no soy optimista. Ya te digo, ya a mitad del año pasado decía el crecimiento iba a ser bastante por debajo de lo que iba a ser y lamentablemente tuve razón. Y este año también hay algún experto de los del Banco Central que coincidimos ahí, andamos siempre en la punta de abajo. En este tramo, hay veces que no, pero en este tramo yo sería relativamente pesimista en el corto plazo porque tampoco veo que se estén tomando medidas de calado. Una medida de calado que tú entiendes clave. Mira, nosotros tenemos que... Hay dos grandes mercados que el Uruguay tiene que resolver, que es el mercado de la energía, que lo tiene que liberar si quiere crecer, porque ningún país crece con energía estructuralmente cara, sobre todo cuando tenés competidores en lo que tú produces que tienen energía que vale muchísimo menos, y otra es el mercado laboral. Es decir, esas son dos grandes reformas en materia productiva que el Uruguay tiene que encarar a fondo porque están en la raíz de sus problemas, ¿no? Liberar la energía eléctrica, ¿qué sería? Liberar la energía eléctrica sería, hoy en día, te pongo un ejemplo, hoy en día, si mal no recuerdo, para ser cliente libre, que me encanta la frase, pues significa que los demás no somos clientes libres, no somos libres, para poder ser cliente libre, es decir, poderle comprar a un productor de energía privado, vos tenés que tener contratado, si mal no recuerdo, más de 1.500 kilowatts de potencia, que es un disparate, debe ser menos de 100 empresas en el Uruguay. Liberar en el caso específico de la energía eléctrica es liberar la relación entre el generador, sin eliminar el monopolio o cuasi monopolio que tiene UTE entre la generación y los clientes. En la parte de la distribución tiene un monopolio casi natural, no necesariamente, yo no lo pondría por ley, es decir, donde sea más eficiente que lo sea, si alguien quiere hacer una red paralela cumpliendo con las normas de seguridad, y ahí volvemos a problemas que tenemos en el Uruguay, necesitamos entes reguladores que sean independientes, profesionales técnicamente, que no se dejen manejar políticamente o por lobbies empresariales. Pero bueno, eso en el caso de UTE, y bueno, el caso más nombrado y conocido es ANCAP, de quien hace rato debería haberse derogado el monopolio, la intervención del Estado en la fijación de los precios y la desmonopolización o desoligopolización de la distribución, ¿no? de los combustibles. ¿Te consta que hay lobby empresarial incidiendo en lo que es la política energética? Sí, totalmente, claro. Sí, ha habido medidas que se han tomado, que se han pretendido tomar respecto a la distribución y demás, que enseguida han quedado en suspenso o no han avanzado. Sí, sí. Allí, interesante lo que tú planteas, ¿no? Porque mencionaste lo que es relaciones laborales, ¿no? Y uno de los temas, y te voy a traer un tuit para introducir lo que fue de hace unos días, de Hugo Barreto, el director nacional de trabajo, dijo en un tuit, que lo estamos viendo en pantalla: la reducción del tiempo de trabajo significa una ampliación de la libertad de las personas para desarrollar proyectos de vida que consideren valiosos, porque, como decía el poeta Liber Falco, la vida es lo poco y lo mucho que tenemos. Y allí subí una foto de él. Y, bueno, para quienes no conocen, el poeta Liber Falco, oriundo de Jacinto Vera y militante comunista. La reducción de la jornada laboral, ¿se puede compatibilizar con la productividad? O sea, hay un planteo del PIT-CNT específicamente de la reducción de la jornada laboral, básicamente, palabras más o menos, ganando lo mismo, y hay planteos muy fuertes y con mucho criterio de que necesitamos aumentar la productividad. ¿Es compatible estos dos criterios? A ver, productividad y reducción de la jornada laboral en la práctica van de la mano, porque la productividad, a fin de cuentas, es producir más con los mismos insumos, y el factor humano es uno de los factores de producción, la fuerza de trabajo. Ahora, lo que no sé, por lo menos yo no comparto, es que esto se haga de la forma que pretende el PIT-CNT o ha pretendido alguna autoridad que ha comentado al respecto. Esto no se puede hacer por UKC. No es yo, fulano, zar de toda la Rusia, digo que la jornada tiene que reducirse, porque los sectores son muy diversos. Hay sectores, hay un montón de sectores hoy, sobre todo asociados a los servicios, a la informática y demás, en los cuales la jornada laboral se ha reducido de facto, porque sectores donde hoy, o hasta hace muy poco, había desempleo cero, y la jornada laboral se ha reducido por una razón natural, que la productividad se disparó, y al final lo que le interesa a quien invierte es el resultado, no el tiempo, no el esfuerzo, sino el resultado. Entonces, productividad va asociada directamente a reducción del tiempo de trabajo. Y hago un pequeño paréntesis, el trabajo no es algo malo. Es decir, cada sociedad que prosperó
muchas de las personas más felices del mundo son personas que adoran su trabajo, y porque a veces se pone como algo malo, ¿viste? Yo disfruto muchísimo lo que hago, vos lo disfrutás, se nota, y cada persona que ha hecho cosas maravillosas en el mundo es porque disfruta muchísimo de su trabajo. Entonces, a veces en algún momento hay que dejar de hablar del trabajo como algo malo, porque para la mayoría de la gente que hace las cosas bien, el trabajo es una parte importante de su vida. Pero bueno, dicho esto, la productividad no es algo que se define por UKC ni la jornada laboral, la reducción por UKC. Hay distintos sectores y distintas realidades. Lo que termina pasando cuando vos tomás una decisión de este tipo, que pasa en algunos sectores donde se ha reducido la jornada, por definición, es que las personas terminan, para lograr lo que quieren ingresar, trabajando más horas en otro lugar. Se termina disimulando, porque si vos no generás la riqueza, digamos, o la productividad que se necesita para cubrir tus ingresos y tus necesidades en un periodo X de tiempo, vas a necesitar trabajar más tiempo en otro lugar para llegar al ingreso que tenés. Y hoy tenemos personas en Uruguay que trabajan 12, 14 horas por día, simplemente que distribuyen la jornada en distintos lugares. Entonces, en lugar de engañarnos y de seguir poniendo un corsé sobre las relaciones laborales, Uruguay es de los países con un sistema de regulación laboral más rígido a nivel mundial, y eso es un gran problema, porque una de las variables más importantes de la productividad es la flexibilidad de las relaciones laborales. Entonces, poner más normas donde justo tenemos que ir a todo lo contrario es un problema. La productividad y la reducción de la jornada laboral van de la mano y se dan naturalmente en la medida en que hay más intensividad en capital y más intensividad en el tema de formación, y uno lo nota cuando ves nada más que los niveles de desempleo que tenemos en el Uruguay. Si vos ves el desempleo en personas con formación universitaria, anda en el 2-3%. Cuando bajás niveles en nivel de instrucción o de formación, ya te das cuenta que el desempleo se te va al 8, al 9%. Entonces está claro que donde hay más productividad en un punto, termina habiendo menos desempleo y más demanda, y evidentemente eso se asocia con las horas de trabajo, ¿no? Así que sí, productividad y tiempo de trabajo, pero de manera natural, no por UKC, porque termina generando desempleo justo de las personas que más lo necesitan y que menos pueden competir en el mercado laboral, y a fin de cuentas jornadas laborales más extensas en la práctica. Si nos queremos engañar, pero lo que no se ajusta por cantidad, por precio, se ajusta por cantidad. Ahora sí, reducción de jornada laboral, ganando lo mismo, aumentando la productividad en esas horas. Sí. ¿Es posible? Es posible y ya se da. No hay que hacer una ley al respecto. No hay que obligar. Hoy nosotros tenemos un gran problema, tenemos los consejos de salario. Entonces, en el consejo de salario tenemos a 3 élites: el Estado, los sindicatos ramales y las cámaras empresariales ramales, 3 grupos de élite diseñando lo que va a influir en una persona que esté en Bichadero, que va a hacer lo mismo que va a tener que hacer una gran superficie en Montevideo. Entonces, ya eso es hoy un gran problema que termina generando un montón de desempleo, sobre todo en los lugares donde esa realidad que se discute allí no es la tan diversa que hay, incluso en el mismo Montevideo. Imagínate poner esto por ley también, de que hay que reducir la jornada laboral. Esa es la fatal arrogancia, es una gran soberbia pretender que uno puede definir cuáles son los intereses de millones de personas, porque cada realidad es distinta, y más es como el rey aquel del Principito que decía: yo ordeno que amanezca, y amanecía, iba a amanecer igual. Y aquí la reducción de la jornada laboral se va dando en aquellos sectores donde la productividad se va dando por una razón natural, ¿no? Entonces, esto va de la... Queremos que eso pase, liberemos la economía. Queremos que eso pase, permitamos que las relaciones laborales sean más flexibles, permitamos que la energía sea libre y que los precios automáticamente empezarán a bajar. Reduzcamos el gasto, bajemos la carga del Estado en materia burocrática, y automáticamente va a ser más posible invertir más. Hoy, tener un 16% de formación bruta de capital, cuando la media mundial anda en 23% del PBI, es un disparate de bajo, y el potencial de crecimiento económico está ahí. ¿Por qué no invierte la gente? ¿Por qué no invierte? No invierte por esto que te comentaba antes. Si vos tenés relaciones laborales rígidas, si vos tenés un costo de energía altísimo, si vos tenés un Estado burocrático y pesado, si vos no tenés certezas para exportar, yo he tenido contenedores un mes en el puerto sin poder salir, y si yo no cargo, además generándome costos, si yo no cargo, no cobro. ¿Quién va a poner millones de dólares en maquinaria para después tener esa falta de certezas a la hora de trabajar? Si vos, cuando tenés, por ejemplo, una empresa con 500 empleados, como puede ser una gran industria, tenés una crisis, una situación, si tenés que despedir a 100, porque es una coyuntura, porque la economía no es así, la economía es así, y capaz que te fundes por pagar el despido de 100 personas.
¿Me entiendes? Entonces, hay un montón de variables que tienen que ver en cómo está establecida las relaciones laborales en el Uruguay, las relaciones con respecto a los precios, que terminan frenando las decisiones de inversión, porque no es por gusto que en el Uruguay, uruguayos tienen más de 60.000 millones de dólares fuera del país. A veces cuando empieza alguno a pensar, no, eso hay que grabarlo, y no, pregúntate por qué esos 60.000 millones no están acá invertidos. Ahora, por ejemplo, en ese caso de que si hay que despedir, bueno, el despido está contemplado por la ley de que hay que pagarlo, ¿no? Claro. Bueno, eso no es así en todos los países del mundo. Entonces, pero ahí se perderían derechos. Se pierden derechos, pero derechos que terminan, porque lo que termina siendo la indemnización por despido es generar un derecho, un activo para quien tiene empleo. Pero no piensen en el que no tiene empleo, en ese 7-8% del país que quiere trabajar y no lo tiene. Hay soluciones como la mochila austríaca que se han generado para que una empresa, si tiene que tomar decisiones de despido, no se funda, si tiene que tomar decisiones grandes, ¿no? Como dice en inglés, easy to fire, easy to hire. Es decir, si es fácil despedir, la gente contrata más. En el Uruguay, como se da en otros países, cuando el paquete de protección, como bien tú dices, de derechos de la persona empleada es muy grande, se convierte en una contingencia para el que emplea. Y dice, yo me cuido muchísimo de emplear cada persona porque cuando contrato a esta persona y pasa el periodo de prueba, puedo tener un tema grande si tengo que despedirlo por cualquier razón, ¿no? Ahora, ahí quizás ahí hay un punto un poco álgido para lo que es la idiosincrasia y el estado de leyes y de relaciones laborales en Uruguay, que es también destacado en el mundo, pero quizás el tema costos se puede atacar por otro lado, porque, por ejemplo, las cargas sociales, ¿no? Que es una queja muy sostenida por parte del sector empleador. Sí, nosotros lo que tenemos que entender, lo que tenemos que hacer es maduros como sociedad. Lo que no podemos es esperar como sociedad que el olmo de peras. Tenemos que entender cuáles son los trade-offs. Nosotros pretendemos tener un marco regulatorio en materia laboral o de costos de seguridad social o de costos de despido o de costos de juicios laborales o de negociación colectiva, de fijación de sueldo, que estamos entre los más rígidos del mundo. Bueno, si pretendemos mantener eso, entonces vamos a vivir, como pasa por ejemplo con el sur de Europa, con tasas de desempleo entre un 7, un 8 y un 10%. Entonces tenemos que asumirlo como sociedad. El desempleo juvenil del 25%. Si eso es lo que quiere la sociedad, lo entendemos, ¿no? Es decir, lo asumimos, ese es el trade-off. Vos te vas al norte de Europa, que tiene lo que se llama muchas veces la flexiseguridad, que además son países que son admirados del Uruguay, como puede ser la propia Alemania, o Dinamarca, o Noruega, o Suecia, y tenés sistemas en el cual hay una seguridad, pero con mucha más flexibilidad. Y entonces tenés tasas de desempleo del 3%, del 2%. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad es ser maduros. ¿Queremos esto? ¿Este es el óptimo? Y capaz que no, pero si queremos esto, la consecuencia es esta. Lo que no podemos es, con el marco regulatorio actual, aspirar a tener un 3% de desempleo, porque no es viable, no son compatibles. ¿Hay alternativas? Sí. Hay que querer cambiarlas, sí, con objetividad, con madurez, sin atrincheramientos, con cabeza abierta, ¿viste? No poniendo la pared antes. No, pero eso es... No, vamos a analizarlo. ¿Cuáles son los trade-offs? ¿Qué pasa? Si cambio esta variable, ¿qué pasa con esta otra? Y bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Necesitamos diálogo maduro. Y ahora sí, por ejemplo, ¿no? Porque Uruguay, digo, para dar también la visión porque la idea es ser pro negocios en Uruguay, ¿no? La idea siempre es ser pro Uruguay, aún así manteniendo estas discusiones que son muy válidas porque ponen en la agenda temas que hay que resolver, temas que quizás del otro lado puede haber un político, puede haber una autoridad resolviendo o tratando de discernir cómo hacer para mejorar ciertos aspectos, despertar quizás a otros empresarios, ¿no? Entonces, más allá de los pesares o de las cuestiones que vienen como arraigadas de bastantes años, y aquí me consta que varios lo han planteado en el programa, sigue siendo atractivo también para la inversión Uruguay, ¿no? Aún así, no sé, lo pregunto, ¿no? Creo que quizás nos quedamos un poco en el jurídicamente y políticamente estable y no estamos viendo más allá, pregunto. Mira, depende del sector. Y no es la tendencia más reciente. Es decir, nosotros tuvimos varios años de inversión extranjera directa muy grande, pero no es lo que ha pasado en los últimos años. E insisto, cuando uno ve el paquete completo y mira, a mí una variable que me gusta mucho porque incluye la inversión nacional también, que es la formación bruta de capital, es muy baja. Con respecto, ya te digo, la media mundial es del 22%, 23%. Estamos hablando de 6-7 puntos del PBI por debajo. Y esa inversión es la que genera crecimiento futuro. Entonces, la seguridad jurídica es un activo, pero es un activo primero que es relativo, porque siempre es comparado con quién, y
que por ejemplo en el caso de la pesca se vio cuestionada, porque nosotros teníamos un convenio colectivo firmado, se violó desde el Ministerio de Trabajo, desde el Estado, no hubo protección al respecto, entonces eso trascendió, se vio en Europa, se vio en toda América Latina, y todo el mundo dijo, oh, ¿qué pasa acá? Pasa con el tema del puerto, vos tenés un sector estratégico y termina estando 30 días parado, no interviene el Poder Ejecutivo para que eso se resuelva, entonces ahí se generan un poco de dudas, ¿no? Y pasa que otros países van mejorando en materia de seguridad jurídica, van aprendiendo de los que lo van haciendo, y con seguridad jurídica solo no gestionás, no ganás dinero. Entonces, si bien sigue siendo un activo, relativamente, mientras nosotros nos quedamos, los otros van avanzando en ese sentido, ¿no? En el sentido de la competitividad, que es multivariada. No menores que se respeten los contratos, ¿no? O tú ves que eso ya no es tan así. Es así, en sentido general. Hay casos en los que uno se queda con las dudas. Yo te pongo el ejemplo de la pesca, que fue uno que trascendió mucho y que fueron meses y que hubo además intervenciones desde el gobierno diciendo, bueno, medio que relativizando si aquello era válido, si no, y que terminó generando pérdidas, nosotros estimamos entre 50 y 60 millones de dólares, ¿no? Entonces eso, cualquiera que iba a venir y comprar un barco, iba a poner 15, 20 millones de dólares en comprar el barco y dice, oh, para aquello puedo estar con convenio colectivo firmado y todo, perderme una zafra completa. Eso generó, de hecho, decisiones posteriores de empresas que hoy están a la venta, ¿viste? Es decir, ¿alguien puede invertir en la pesca o te consta que alguien, digamos, dejó de invertir o mirar a la pesca por la conflictividad? Durante décadas la pesca ha tenido una carencia de inversión estructural por la conflictividad laboral. Estos últimos dos conflictos fueron un golpe muy grande, hay mucha gente esperando, la pesca es un sector que tiene un potencial brutal, nosotros podemos producir 2-3 veces más de lo que producimos hoy, sin mayores cambios. Hay gente mirando, pero necesitamos demostrar, es decir, el país necesita demostrar que es estable, que garantiza el cumplimiento de los contratos, y eso puede hacer que el sector despegue, ¿no? Pero hay que demostrar. Todavía ahora los antecedentes recientes no son demasiado... De parte de las autoridades, de parte del empresariado sí, porque asumimos esta posición proactiva, ¿no? Y de los trabajadores. Pero de parte del Estado, digamos, que es la ventaja competitiva que tú hablabas ahorita de garantía de cumplimiento de contrato, y la cosa está más o menos ahí en veremos, ¿no? Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de empresarios. De acá Carlos Abel Olivera, director de Novabarca. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a hacer un cierre ahí para ya recibirte para el próximo año, Dale. para seguir actualizando los temas. Vamos a la pausa. Diálogo con Carlos Abel Olivera, director de Novabarca. Te voy a hacer reaccionar un video, así, de entrada en este bloque. Vamos. Bueno, lo que estábamos viendo en pantalla es imágenes de febrero, si no me equivoco, es la Rambla de Parque Rodó. Allí el PIT-CNT convocó una marcha a favor de la dictadura comunista cubana. Se veían banderas también de militantes del Frente Amplio. ¿A esto qué le dice un cubano? Hay una parte de la sociedad uruguaya y a nivel mundial también que tiene una visión totalmente distorsionada de lo que es Cuba. Yo creo que sobre todo hay mucha gente mayor que vio a Cuba como un símbolo en algún momento de reafirmación de sus ideas y de lo que creía. Cuba probablemente ni siquiera en aquellos momentos fue lo que ellos pensaban y hoy definitivamente no lo es tampoco. Y el ejemplo de eso somos las decenas de miles de cubanos que vivimos hoy en Uruguay, que somos parte de la sociedad uruguaya, que damos además testimonio constantemente de esto. Y este tipo de posiciones son lamentables hoy en día. Es decir, duele mucho verlo. Yo creo que es una posición totalmente minoritaria.
alcanza con hablar con el muchacho que te trae el pedido del delivery, o hablar conmigo, o hablar con cualquiera en la calle, para darse cuenta de que Cuba hoy en día, por quien único habría que hinchar es por el pueblo, por la gente que lleva décadas pasando necesidades que son indescriptibles, impensables del Uruguay, necesidades no solo materiales, sino de libertad. Y bueno, nada, es tiempo de cambiar, es tiempo de aceptar las cosas. Hoy en día la información está a disposición, ya no puedes decir nadie sabe. Hoy en día, ya te digo, somos parte de la sociedad uruguaya, y son cosas que terminan generando rechazo entre la comunidad cubana, ¿no? en el Uruguay, que es diversa, que tiene formas de pensar distintas, como todo. A mí a veces me cuesta cuando alguien dice la comunidad X, la comunidad cubana, la comunidad afro, la comunidad... Es un universo múltiple, entonces no me gusta, ¿viste?, los encasillamientos, pero bueno, genera muchas veces molestia, ¿no?, en una parte muy grande, porque si bien se respeta, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, y está fantástico que la gente se pueda expresar, por eso venimos para acá, a uno le duele porque es muy triste muchas veces cuando son los mismos sectores a los cuales les duele la dictadura uruguaya y los desaparecidos acá. Entonces, el doble rasero respecto a lo que es una dictadura y a lo que sufre un pueblo no está bueno y termina siendo contradictorio, ¿no? Eso es lo que yo pienso al respecto. Bien, bueno, me interesaba tener tu punto de vista. Algo que no te haya preguntado y con que quieras terminar esta entrevista. A ver, nada, que hay que darle fuerte, que el empresariado en Uruguay tiene un reto tremendo de liderazgo, no solo el empresariado, también la academia. Uruguay necesita urgentemente una élite que esté a la altura. Yo oigo declaraciones y la tibieza no alcanza para el liderazgo es echar luz ahí donde hay oscuridad, es jugársela, es estar en la frontera, no es jugar safe, no es jugar a cuidarse las piernas, como se dice en el fútbol. Entonces hay que ir más allá. Uruguay necesita, hay una demanda de liderazgo a nivel social, vos lo ves, pero a nivel de todo el espectro social, desde la más a la izquierda hasta lo más a la derecha o liberal. Hay un ansia de liderazgo que no es solo político, hay un ansia de liderazgo que tiene que venir desde la intelectualidad, que tiene que venir desde lo político y tiene que venir desde lo empresarial y social. Necesitamos que esté a la altura nuestra élite, de liderar las transformaciones que el país necesita. ¿Estás hablando de, por ejemplo, un presidente? Porque el mayor líder de un país es el presidente, ¿no? Digamos, mira, como el gerente de todos. Te diría, nosotros somos una sociedad muy estatizada y muy politizada. Necesitamos, yo primero que nada me gustaría que en nuestra sociedad tuvieran mucho más peso otros actores que no sean necesariamente los actores políticos, que tomaran ese liderazgo, ¿no? Me gustaría ver más académicos hablando, que son los que tienen la patente de corso para ir y jugar y decir, bueno, vamos a tirar abajo el monopolio de ANCAP porque nos cuesta esto, vamos a, y que se la jueguen muchísimo más de lo que se la jueguen hoy en día. Lo mismo los empresarios, a dar discusión. Yo acá te hablé, hace un rato estuvimos hablando de un tabú, que es la indemnización por despido. Vamos a discutirla, cuáles son los pros, los contras, con objetividad. La academia es un espacio donde discutir eso, y en el ente público también, en el espacio público también. El empresariado, discutir las cosas así, con sinceridad, con transparencia. Y también el sector político. Te hablo desde diputados, senadores, hasta presidente de la República eventualmente, pero creo que el liderazgo es transversal a nivel de sociedad, no solo a nivel político. A nivel político hay mucha demanda, la cantidad y ahora en las recientes encuestas, la cantidad de voto en blanco, de voto anulado, la insatisfacción que hay demuestra que hay necesidad de cambios a nivel de representación política, ¿no? Son señales. Son señales que el país está dando desde hace tiempo. Hay ejemplos a nivel mundial de donde los liderazgos han estado a la altura, han dicho, bueno, esto llegó hasta este punto, hay que establecer cambios, hay que transformar, y tenemos que estar, los que tenemos un poquito más de exposición pública, los que tenemos que tomar decisiones que inciden en miles de personas o cientos, tenemos que estar a la altura de dar los debates con valentía y con argumentos, por supuesto, y escuchando, buscando lo que sea lo mejor para el país a fin de cuentas. Entonces, yo cerraría con eso. Necesitamos liderazgo, necesitamos élites que estén a la altura del momento. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir tu tiempo aquí, por venir al programa, por exponer ideas que pueden estar quienes están del otro lado de acuerdo o no, pero está bueno para hacer pensar, ¿no?, las cosas y hacer pensar argumentos. Yo creo que es de los grandes desafíos de los últimos tiempos captar la atención para pensar, ¿no?, para sentarme a discernir, a tener argumentos. Entonces, gracias por venir a compartir tu sapiencia, tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ti.
La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa y en el programa de hoy hablamos no solo del sector de la pesca, de cómo la comunicación y el trabajo en comunicación específico por parte de los empresarios logró de alguna forma destrabar la conflictividad que se tuvo en años anteriores y comunicación que se sigue trabajando aún en estos días. También conversamos sobre la productividad, la competitividad, no solo del sector de la pesca, sino también a nivel país, si es posible compatibilizar la reducción de la jornada laboral, tema que se plantea en agenda, con la productividad, entre otros temas que analizamos hoy con Carlos Abel Olivera, director de Nova Barca. Yo, por supuesto, los invito a repasar este y otros programas a través de nuestro canal en YouTube y los espero como todos los viernes a las 21 horas con el programa estreno, también aquí por la pantalla de NSTV. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.